Buenas tardes, mi grupo está conformado por Diego Mauricio López, por Santiago Torres, por Nicolás Vázquez y por José Tomás Ramírez. Nosotros vamos a hablar sobre la geopolítica del narcotráfico y las redes criminales. El contexto global es que para comenzar debemos entender que el crimen organizado genera aproximadamente 870.000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 1,5% del PIB mundial. De todas las actividades criminales, el tráfico de drogas es la más lucrativa. Estas redes criminales no son simples estructuras, funcionan como sistemas adaptativos complejos y se caracterizan por, por su descentralización, ya que el poder está distribuido en múltiples nodos internacionales, por la adaptabilidad, porque constantemente cambian rutas y métodos para evadir controles y por la simbiosis territorial, que usando zonas fronterizas o con baja presencia estatal para operar sin obstáculos. Además, estas redes no solo financian actividades ilegales, sino también conflictos armados, influyendo en gobiernos y y la configuración de territorios enteros. Por otra parte, la historia del narcotráfico en Colombia está desde los carteles verticales en 1980 a 1993. Aquí dominaron estructuras como el cartel de Medellín y el de Cali, que llegaron a controlar el 80% del mercado mundial de cocaína. La fragmentación estratégica de 1993 al 2000, tras la caída de Escobar, surgen redes más descentralizadas como el Cartel del Norte del Valle y el paramilitarismo, que desde 1997 hasta el 2006 se establecen alianzas entre las AUC y narcotraficantes para controlar rutas de exportación. La criminalidad transnacional del 2006 hasta hoy, que son las redes que operan en más de 20 países con estructuras muy sofisticadas como lo confirma la Interpol. Esto muestra cómo el narcotráfico en Colombia ha evolucionado constantemente, adaptándose y expandiéndose a varias partes del mundo. Volviendo un poco atrás de lo que se mencionaba sobre lo que era el narcotráfico, decimos, ¿qué es el narcotráfico y por qué el mismo es tan relevante? Pues bueno, decimos que el narcotráfico es un conjunto de actividades ilegales que incluye el cultivo, producción, distribución y venta de drogas, principalmente en América Latina. Esta actividad se ha desarrollado en múltiples factores, que los mismos han generado pobreza, corrupción y sobre todo una fuerte demanda internacional de drogas, principalmente desde Estados Unidos y algunos países de Europa. Y actualmente también incluso se están integrando incluso países asiáticos, como lo que son China y demás países de esa región. Esos factores han hecho que alguna región se convierta en un eje central del tráfico mundial de estupefacientes. Origen histórico del fenómeno, desde 1960 hasta 1990. Durante los años 60 y 70, América Latina empezó a consolidarse como una región productora de drogas, especialmente de marihuana y cocaína, y principalmente en Colombia, surgieron carteles muy poderosos como el cartel de Medellín y el de Cali, y pusieron su con violencia. Y otro ejemplo también es México, con el cartel de Guadalajara, que fue pionero en establecer rutas hacia Estados Unidos, lo que abrió el camino para el auge de los grandes carteles mexicanos. Bueno, vamos a mirar la geografía y dónde opera. Pues como sabemos, actualmente el narcotráfico está presente en toda la región. Sin embargo, pues tiene diferentes características. La primera que vamos a tomar es la de Colombia, que pues sigue siendo el principal productor de cocaína y pues los grupos armados controlan zonas enteras del país eh, con con esta producción. En México, por ejemplo, pues es un sitio clave para el tránsito de drogas, además que los carteles pues han diversificado las actividades, pues incluyen también el tráfico de personas y de armas. Otro ejemplo de esto es Perú y Bolivia, que son grandes productores de la hoja de coca, y la parte de Centroamérica, que es demasiado importante, pues se ha convertido como en un corredor estratégico
Y los países como lo son Honduras y Guatemala, pues sufren una violencia muy alta por causa de eso. En cuanto a las consecuencias del narcotráfico, pues han sido muy graves, como por ejemplo lo que son los altos niveles de violencia entre carteles y contra el Estado, la corrupción de las instituciones, eh, pues esto también es muy grave porque debilita la democracia, el desplazamiento forzado de comunidades enteras y pues obviamente esto genera una gran inseguridad social. A pesar de todo esto, pues el narcotráfico sigue siendo un negocio pues muy lucrativo que pues para muchos es muy difícil desvincularse de él. Este es el gran problema que genera. Para concluir, con la caída del muro a finales del siglo XX, especialmente en la disolución de la Unión Soviética en el 91, marcó un cambio geopolítico profundo que tuvo impacto directo, pero importante en América Latina. Este proceso coincidió con el auge del narcotráfico y el fortalecimiento de redes criminales, algunas vinculadas a grupos insurgentes. A continuación se mencionan 5 características claves que influyeron en esta transformación. El primero, vacío ideológico y la pérdida de apoyo en movimientos insurgentes. Con la caída del bloque soviético, muchos grupos guerrilleros de inspiración marxista en América Latina perdieron financiamiento, legalidad y apoyo internacional. Ante este vacío, algunos recurrieron al narcotráfico para financiarse, como las FARC en Colombia. Esto derivó una mezcla peligrosa entre la insurgencia armada e intereses criminales. Segundo, militarización del combate al narcotráfico. Con inicio de la llegada o de la llamada guerra contra las drogas, promovida especialmente por Estados Unidos entre los años 80 y acentuada tras la Guerra Fría, se intensificó la presencia militar y policial en varios países. Sin embargo, la represión sin fronteras estructurales debilitó a los estados y fortalecieron a los grupos criminales, que adaptaron rápidamente y corrompieron las instituciones. 3. Desigualdad económica y falta de oportunidades. El colapso de los modelos económicos intervencionistas llegó a las reformas neoliberales, que en muchos casos acentuaron la desigualdad y construyeron amplios sectores. Esto generó condiciones propias para que el narcotráfico obedeciera a una alternativa económica atractiva, especialmente en zonas rurales y marginadas. 4. Debilidad institucional y corrupción. Muchos estados latinoamericanos carecían y aún carecen de instituciones fuertes y transparentes. La corrupción permitió la penetración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad, el poder judicial y la política, creando una red que protege y facilita las operaciones del crimen organizado. Y último, la globalización de los mercados ilegales. Con la liberalización del comercio y el debilitamiento de las fronteras posguerra fría, se facilitó también el comercio ilegal. Los carteles y redes criminales se adaptaron a los flujos globales y modernizaron sus métodos de operación, expandiéndose más allá del narcotráfico hacia los delitos como el tráfico de armas, personas, minería ilegal, entre otras. Muchas gracias.